Hola terceros, un abrazo muy fuerte, arriba los corazones. Seguimos hablando de sintaxis y ahora se trata del complemento predicativo. Tenemos la oración, el viajero llegó bien. Efectivamente, parece ser que el viajero ha llegado bastante bien. Nos fijamos en la palabra bien y analizamos su función. ¿Qué función desempeña? ¿Es un complemento verbal? ¿Qué tipo de complemento verbal? Efectivamente, es un complemento circunstancial, de modo, responde a la pregunta ¿cómo llegó? Y es un adverbio. Comparamos esta oración con esta otra. El viajero llegó cansado. Y nos fijamos en la palabra cansado. ¿Qué función desempeña cansado? Bien, si comparamos con la oración el viajero llegó bien, y más concretamente con la palabra bien, nuestra primera respuesta podría ser, ateniéndonos a lo que hemos estudiado hasta ahora en teoría, que cansado es también, como bien, un complemento circunstancial de modo. Bien, no hay que precipitarse. Alguien recordará que dijimos que nunca un adjetivo, porque se trata efectivamente de un participio en función de adjetivo, un sintagma por lo tanto adjetival, nunca un sintagma adjetival iba a realizar la función de complemento circunstancial. Y cuando os digo nunca es porque es así, ¿eh? No, si hubiera alguna excepción os lo diría, pero nunca un sintagma adjetival por sí mismo puede funcionar como complemento circunstancial. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué esto no debe ser considerado un complemento circunstancial de modo? Bien, hagamos algunas pruebas gramaticales. En vez de el viajero llegó bien, hola, vamos a decir la viajera llegó. ¿Cómo responderíamos? La viajera llegó, pues bien. ¿Y si en vez de la viajera fuera los viajeros? Los viajeros llegaron. ¿Cómo llegaron los viajeros? Bien. Observad que no ha habido ningún cambio en la palabra bien. No podía haberlo, entre otras cosas, porque se trata de un adverbio, que es una palabra invariable, pero además es que el adverbio bien, en este caso, es un complemento verbal. Un complemento verbal. Y lo que nosotros hagamos con el sujeto no le afecta ni mucho ni poco desde el punto de vista de las concordancias. Vamos a observar qué es lo que sucede en el caso de el viajero llegó cansado, si le aplicamos las mismas pruebas. Cansado, en principio, ya hemos visto que también es un complemento verbal, porque responde a la misma pregunta que bien. ¿Cómo llegó el viajero? Cansado, es decir, nos da una información sobre llegó y en ese sentido es un complemento verbal indudablemente, por eso lo estamos analizando dentro de los complementos verbales. Pero sucede algo con cansado que no sucede con bien. La viajera llegó, eso es, cansada. Los viajeros llegaron, sí señor, cansados. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que hemos comprobado que cansado no solamente es un complemento verbal, sino que concuerda con el sujeto. Es un complemento del sujeto también. Es un doble complemento. ¿A qué os suena esto? Sí, señor. A oraciones del tipo el viajero está cansado. ¿Cómo analizábamos cansado en una oración de este tipo? Teniendo en cuenta que se trata también de un complemento verbal. ¿Cómo está? Cansado. Pero claro, también es un complemento del sujeto. La viajera está cansada. Los viajeros están cansados. Así que sucede como en nuestro ejemplo, el viajero llegó cansado. Se trata de un tipo de complemento que es, por una parte, complemento verbal y por otra parte, complemento del sujeto. Aunque como va dentro del predicado, lo analizamos como complemento verbal.
Pero este complemento tiene una particularidad. Es un atributo porque efectivamente va con una cópula, el verbo estar. Recordad que las cópulas son ser, estar y parecer, verbos que tienen muy poco significado por sí mismos y que prácticamente no aportan significación al predicado, por eso el predicado se llama nominal. En el caso de el viajero llegó cansado, lo que tenemos aquí no es una cópula, es un núcleo verbal corriente y moliente. Así que, en buena lógica, cansado no podemos llamarlo complemento circunstancial de modo, porque es además un complemento que concuerda con el sujeto. Tampoco podemos llamarlo atributo, porque no tiene cópula. ¿Cómo lo llamamos? Pues claro, lo llamamos complemento predicativo y cuando lo representemos en el análisis lo vamos a llamar C-pred. Pues vamos a nuestra tabla. En efecto, hablamos del complemento predicativo. Ponemos ejemplos. Los atletas llegaron agotados, eligieron directora a Inés. Vamos a fijarnos en primer lugar en la forma. Ya hemos dicho que se va a tratar siempre de un sintagma eh, adjetivo, de un sintagma adjetival, y ahora hay que añadir que se puede tratar también, como veis, de, eso es, un nombre, de un, por lo tanto, sintagma nominal o grupo nominal. Así que desde el punto de vista formal, es un sintagma o grupo nominal o adjetival, y atención, esto no lo hemos puesto en mayúsculas, por casualidad, atención, nunca, 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 nunca lleva preposición. Con lo cual, si yo me encuentro un complemento verbal que lleve preposición o que sea un adverbio, pues ya sé que no se va a tratar de un complemento predicativo con toda seguridad. Desde el punto de vista del contenido, responda a la pregunta ¿cómo? Atención, es la misma pregunta que le hacemos al complemento circunstancial de modo, pero no es un complemento circunstancial de modo. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? Lo vamos a repetir. Se diferencia en que se trata de un adjetivo o bien de un sustantivo. En la práctica, siempre que os encontréis con un adjetivo que va solo en el predicado, que no es adjetivo de ningún sustantivo del predicado, siempre que os encontráis con eso, podéis decir que se trata de un complemento predicativo. El caso del sustantivo os puede parecer un poco más complicado porque es cierto que sustantivos sin preposición pueden funcionar también como complementos circunstanciales. Por ejemplo, el lunes vino a casa. El lunes es un sintagma nominal y no es un complemento predicativo porque no concuerda con el sujeto. Pero si se trata de un adjetivo y va solo, tened por seguro, que se va a tratar de un complemento predicativo. Seguimos. ¿Qué pruebas podemos hacer? Pues la prueba fundamental es que concuerda en número y en persona con el sujeto y a veces con el complemento directo. Este caso lo vamos a estudiar menos este año, pero fijaros que directora es un complemento no ya del sujeto, sino del complemento directo. La eligieron a Inés, la eligieron directora. A Inés la eligieron directora. El complemento predicativo en este caso concuerda con el complemento directo. Es un complemento predicativo de complemento directo. Este caso que es menos frecuente, no va a aparecer en los análisis de este año, pero convenía que hiciéramos referencia a ello. Nosotros nos vamos a encontrar en los análisis sintácticos de este año con este tipo de ejemplo para que vayáis practicando con más facilidad y no se os complique demasiado la cosa. Complementa al sujeto o complementa al complemento directo, como ya hemos dicho. Y no debe confundirse, otra vez lo vamos a decir, que pesaos, no debe confundirse con el complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo no concuerda con el sujeto ni con el complemento directo. Cuando cambiemos el género o número de uno u otro,
no va a experimentar ningún cambio en caso de que se trate de complemento circunstancial de modo. Y en cualquier caso, una vez más lo decimos, si se trata de un adjetivo que va solo en el predicado y que responde a la pregunta ¿cómo?, se va a tratar de un complemento predicativo.